Buenas noches, amigos. Esta es la tercera y última parte del tema sadhana. Habíamos dicho que sadhana significa el esfuerzo para perfeccionarse, para lograr la realización espiritual. Para todo en la vida necesitamos sadhana, porque sadhana es hacer el esfuerzo para completarse. Nosotros estamos hablando del punto de vista espiritual, pero en realidad en todos los aspectos de la vida, físicos, mentales, espirituales, necesitamos hacer el esfuerzo para completarnos, para perfeccionarnos. Y esta es la parte 3. Bien, habíamos hablado de las fases de la meditación. Habíamos hablado del Shakta, cuando el aspirante espiritual es un Shakta que por primera vez se resuelve a luchar y progresar en el sendero espiritual con toda su energía, con todo su poder. El segundo es Vaishnava, cuando ya había tenido ciertas realizaciones y disfrutaba de esta belleza que es el universo, la creación, porque experimentaba a Dios, experimentaba a lo infinito en toda esta maravillosa creación. Y luego, el tercero era Shaeva. Shaeva es el estado más sutil, más cerca del núcleo, es el contacto de la realización espiritual más profunda, es el logro más grande. Muy bien, ahora vamos a hablar de las 4 etapas de la meditación. La primera es Yatamana. Segunda, Vyatireka. Tercera, Ekendria. Y la cuarta, Vashikara. De Vashikara hemos hablado hace muy poco. Vamos a explicar un poquito más de esta primera etapa. Yatamana. Yatamana es el esfuerzo consciente para trascender la influencia negativa de las propensiones. ¿Qué son las propensiones? Hay propensiones positivas y hay otras negativas o menos negativas. La propensión positiva sería el amor, la inclinación a servir, a ayudar, y una negativa sería la envidia, los celos, la codicia, por ejemplo. Entonces, en esta primera etapa hay un esfuerzo consciente para trascender la influencia negativa de las propensiones. Quiere decir, conocemos nuestras debilidades y bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo para controlarlas, no enfadarnos, no contestar mal, pensar antes de responder, etc. Todo nuestro comportamiento se transmite, se expresa a través de las diferentes propensiones. Y bueno, ya hemos dicho otras veces que hay 50 propensiones. El primer chakra tiene 4, el segundo 6, el tercero 10, el cuarto 12, el quinto 16 y el sexto, que está en el entrecejo, tiene 2. En total son 50 tipos de emociones, pero las emociones se pueden experimentar en 10 direcciones. Digamos, podemos experimentarlas internamente,
o externamente, expresándolas, ¿ok? También podemos expresar una emoción a través de un gesto, con las manos, con los ojos, con las palabras, con un puntapié, etcétera. Así que lo podemos expresar a través de los sentidos sensoriales, ¿ok? Pero también a través de los sentidos motores. La expresión es a través de los sentidos motores y la percepción a través de lo sensorial. Entonces, hay vibraciones que percibimos que nos hacen reaccionar positivo o negativamente. O sea que, si son 50 propensiones que podemos sentirlas o expresarlas, hay dos direcciones. Son 50 por 2, son 100. Y como podemos expresarlas a través de los sentidos sensoriales o motores, entonces son 100 por 10, 1000. Por eso el chakra de la coronilla de la cabeza, el Sahasrara chakra, el chakra de los 1000 pétalos, expresa ese modo de expresión de nuestra mente, donde tiene nuestra mente 1000 modos de expresión. ¿Qué es la meditación? Es tratar de que la mente, en lugar de fluir en tantas direcciones externas o internas confusamente, se dirija a una sola idea o concentración por vez. ¿Ok? Y esa idea es la idea del mantra, la idea de la meditación, donde recogemos todos nuestros pedacitos de atención en una sola idea que es el mantra. Entonces dice, en la etapa de Yatamana hay un consciente esfuerzo para trascender la influencia de las propensiones negativas. Tenemos al menos esa conciencia en la primera etapa. Dice, por ejemplo, alguien está viendo que un colega eh, está aceptando un soborno, ¿no? Entonces dice, oh, yo pienso que, yo estoy pensando, observando eso, que hay gente que está disfrutando en hacer un soborno, pues qué pena que yo no lo hago. Es decir, que aunque yo no acepte el soborno, pero el hecho ya de tomar eso como algo que me gustaría hacer, pero no lo hago porque me estoy controlando, entonces significa que estoy en ese estado de yatamana, en el estado de yatamana, ¿ok? También en ese estado, cuando recién empezamos el camino, es una lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que volvernos vegetarianos y nuestros amigos, nuestra familia nos están llamando la atención, que nos estamos volviendo raros, que nos dejemos de tonterías, que siéntate aquí a comer una milanesa, ¿por qué no vas a comer huevos? Lo ha hecho toda la vida. Y es una lucha. Todo el mundo cerca nuestro se vuelve así molestándonos continuamente. Y eso nos afecta. Esos son los aspectos de los primeros pasos. El segundo paso es viatireka. Dice, algunas propensiones se pueden controlar en algún momento, pero luego se descontrolan en otro momento. Quiere decir que uno nota que sí que hay un adelanto, que hay un progreso en mi esfuerzo de controlar las propensiones, pero ¿qué sucede? Que
Hay un momento que sí que las controlo perfectamente, pero hay otro momento en que salen como una explosión. Entonces dice, por ejemplo, una persona tiene, sí, puede controlar algún deseo físico, pero al mismo tiempo, por ese esfuerzo, sufre en un arranque de enfado, ¿ok? O si no, se vuelve, digamos, ansioso de lograr y tener más dinero. Quiere decir, controlamos una propensión y nos sale otra. ¿Ok? Entonces, en la segunda etapa tampoco estamos muy elevados, digamos así. Estamos en el camino y poco a poco vamos luchando. Controlamos una y salta otra, ¿ok? Hay una deficiencia de cualquier manera. Muy bien. Entonces, hay algunos que pueden controlar, digamos, el deseo físico, pero ¿qué es lo que sucede? Al mismo tiempo, desarrolla un gran deseo por el dinero, la ambición por el dinero o el nombre y la fama. Por ejemplo, después de haber dado una conferencia muy elocuente, esa persona puede decir, "Oh, todos los créditos de mi éxito por la conferencia van a Brahma, van a la conciencia cósmica. Es solamente su gracia que yo pude dar tal conferencia." Pero en su fuero íntimo va a pensar, Qué, qué charla excelente he dado hoy. Significa esa forma de expresar una cosa externamente, pero realmente pensar otra internamente, es un efecto de viatireka, ¿ok? Es decir, que estamos formando la personalidad, tratando de controlar, pero por momentos lo descontrolamos o tenemos esa dualidad. Ustedes saben que hay tres tipos de personas. Hay gente que dice lo que piensa o piensa y luego hace lo que dice. Es decir, piensa algo, lo expresa, lo dice y al mismo tiempo lo hace. Tiene una unión en su pensamiento, palabra y acción. Esas son las personas de primera categoría. Las de segunda categoría piensan una cosa, no la dicen y luego la piensan, no la expresan, pero la hacen tal como la piensan, pero no la expresan. ¿Ok? Esta es medianamente buena porque al menos lo piensa y lo hace. Pero hay otras que piensan algo, dicen una otra cosa y hacen una tercera. Pues no hay que confiarse en esas personas, ¿ok? Eso es muy importante. Hay que tener, digamos, un equilibrio entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Mm? Luego llegamos a la etapa de Ekendria, es la tercera etapa. Dice así, sí, las propensiones se pueden controlar, pero no permanentemente. Para, para gastar los samskaras, las propensiones a veces se vuelven muy fuertes, causando a que la persona que lo expresa se arrepienta como resultado. Digamos que entre esas propensiones hay 6 enemigos y hay 8 trabas, ¿ok? Quiere decir
eh, están entre esas propensiones como los celos, la envidia, la codicia, ¿no? Ese tipo de sentimientos, o el orgullo de linaje, mi familia es la familia tal y tal, con dos o tres apellidos, el nombre, el renombre del linaje, la familia de la que vengo, esos son trabas en el desarrollo espiritual, porque da la casualidad que todos nacemos y todos morimos, y eso es en lo que más nos parecemos todos. Entonces, tener un complejo de superioridad por el dinero o por el nombre o el estatus o la familia de aquí vengo, somos de la misma familia, todos somos hijos de Dios. Así que, señores y señoras, pues mantengámonos humildes, concretos y menos orgullosos, porque el orgullo es un impedimento muy grande en el camino espiritual. Somos seres humanos, todos iguales. Sí, nos diferenciamos en nuestro comportamiento, en nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestro estudio, etcétera, etcétera, pero como seres humanos somos todos de la misma creación: carne, hueso, mente y alma. Muy bien, dice así, eh, dice, por ejemplo, de 10 propensiones, eh, puede ser que 9 sean controladas adecuadamente, pero una no la puede controlar, ¿ok? Quiere decir que está progresando. Antes, 10 propensiones negativas vencían el carácter de una persona, pero ahora de 10 propensiones hay una que ahí sale caprichosa, pero ya va avanzando. Estas personas van a ser muy suaves. Y si hacen algo malo, se arrepienten. O sea, uno va creciendo en el camino espiritual, va progresando y es más suave, más dulce, ¿ok? Y si hace uno algo malo, se arrepiente. ¿Qué sucede cuando nos equivocamos? Pues tenemos que admitirlo. He hecho tal cosa, lo siento mucho, porque siempre podemos cometer errores, y errar también es humano. Lo importante es reconocerlo y disculparse. Eso es ya un gran salto de buen progreso, ¿ok? Entonces dice, en las primeras dos etapas, eh, la gente se justifica. Eh, O sea, muy bien. En la tercera etapa, uno puede lograr poderes ocultos, y esos poderes ocultos pueden ser la causa de la caída espiritual. Vamos a explicar. Quiere decir que en las primeras dos etapas, la gente trata de justificarse. En esta última, aunque podemos controlar unas propensiones y otras digamos así, y otras en otras fracasamos, sin embargo, vamos dominando más y más. Ahora, en esta etapa, la tercera etapa, podemos desarrollar poderes ocultos. Las personas que desarrollan poderes ocultos, algunas tienen poderes extrasensoriales y bueno, y están calladitos, conocen, se dan cuenta de cosas, pero calladitos. En cambio, a otras personas les gusta jugar con eso, empiezan
hablar de alguien y a decir esta persona es así, así y así. Entonces, dice Sri Sri Anandamurti que es muy peligroso esta muestra, este alarde de poderes ocultos, porque puede ser la caída espiritual. Si bien es cierto que en la tercera etapa hay ya más progreso que en la primera y la segunda, al mismo tiempo es peligroso si uno se concentra en los poderes ocultos. ¿Qué son los poderes ocultos? Pues la persona puede tener clarividencia. Eso no es un pecado. Si yo tengo intuición y puedo ver y prever algo, algo que es bueno decírselo a la gente. Por ejemplo, alguien puede decir, presiento que va a haber una inundación, tengan cuidado. Eso es un bien decirlo para que la gente se cuide, pero otra cosa es alardear de sus grandes poderes ocultos, ¿no? Mira, por ejemplo, había en Rusia una mujer que tenía la capacidad de hacer, bueno, hacía pedacitos de pan y luego con su mente se concentraba y hacía que esos pedacitos de pan, digamos así, volaran en la mesa donde ella estaba comiendo o haciendo esa demostración. Y resulta que, claro, eso es una demostración vana para mostrar lo que yo soy capaz de hacer con mis poderes. Pero después que terminaba esa sesión, ella quedaba totalmente exhausta, ¿ok? Entonces, no es necesario hacer aparecer cosas o desaparecer, son cosas banales, no son cosas que a la gente que está en el camino espiritual le interesan. Bueno, hay una práctica muy importante en la espiritualidad, en las sábanas, en las técnicas de meditación, que se denomina pratyahara. Pratyahara dice así, la importancia de pratyahara sadhana es inmensa. Y eso para ello se necesita una enorme, se necesita el, el blending, la unión del conocimiento, la devoción y la acción. Bueno, existe en el yoga el conocimiento, ¿no es cierto? Existe la devoción, el amor al Supremo, que se llama Bhakti, y luego existe la acción, el karma. Entonces dice que para saber realizar esa acción de pratyahara es un gran esfuerzo de conocimiento, devoción y de acción. Por ejemplo, si queremos pensar en el Supremo, la técnica, el inicio de la práctica de meditación es aislar la mente de los sentidos, porque si empezamos a repetir el mantra distraídos con nuestras películas mentales o lo que pasa externamente, no estamos meditando. Entonces, pratyahara es primero aislar la mente del mundo material, del mundo de los 5 factores, luego aislar la mente de nuestro cuerpo físico y luego aislar la mente de nuestro mundo mental y recién tomar la idea del mantra, ¿ok? Entonces no necesitamos tambores ni gritar para meditar. Lo que necesitamos es calmar las inferencias externas, alejarnos del mundo externo en el momento de la meditación, alejarnos de las sensaciones físicas y también de nuestros propios pensamientos
para luego comenzar a tomar la idea del mantra y la repetición del mantra del ser individual para unir el ser individual con el ser cósmico. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se recibe en el momento de la iniciación espiritual. ¿Ok? Muy bien. Como he dicho muchas veces, la técnica que hace una persona no le vale a otra. Hay especialidades en cada ser humano y el maestro que está instruido por las enseñanzas de su gurú puede dar la técnica adecuada. Y como digo siempre, eso no se paga con dinero. Para ello necesitamos ser sinceros, no decir, ay, yo voy a aprender para saber cómo se hace. No, eso no vale, porque no se triunfa de esa manera. Hay que ser sincero, serio. Voy a aprender porque quiero practicar, quiero experimentar, ¿ok? Entonces, dice, el pratyahara, el aislar los sentidos de lo material, lo físico y lo mental, digamos, em, digamos así, este pratyahara trae, digamos, es la práctica del Shakta, el que está en la primera etapa de la meditación. Y eso trae conocimiento. Se necesita conocimiento para lograr este pratyahara, ¿ok? Y ese conocimiento, y luego se necesita acción, quiere decir devoción, y, y luego se necesita, o sea, perdónenme, se necesita conocimiento, acción y devoción. Y esto se va desarrollando con la práctica misma, con la técnica misma, con la filosofía que vamos comprendiendo y también con la experiencia nuestra de la meditación. ¿Ok? Muy bien. Algo importante. Dice, primero hay que entregarse, rendirse, luego hacer meditación. Es decir, no podemos venir y sentarnos a meditar con ese ego de que no, yo no creo en esto, pero que esto es una tontera, que si te sientas ahí en silencio, ¿qué es lo que haces? No, es decir, venir sinceramente, con humildad, con amor. Eso es conocimiento, es devoción y es acción. Voy a meditar, voy a seguir mi técnica, ¿no? Entonces, por eso dice, primero hay que rendirse, entregarse a conciencia suprema y luego sentarse a meditar. Hagan Guru Puja, es necesario, y obtengan la bendición suprema de la conciencia cósmica. Bueno, antes en el vídeo número 2 les leí el significado del Guru Puja. Quiere decir que antes de meditar, yo canto el Guru Puja, entrego mi mente al Supremo, entrego todo lo que tengo, vacío mi mente y luego la concentro en mi técnica y en el mantra. Entonces, si yo entrego mi mente, rindo todo al Supremo, entonces, ¿qué me queda a mí? Me queda la práctica. Y al hacer eso, sentimos que somos bendecidos por la conciencia suprema. Entonces, primero, digamos, es importante hacer el Guru Puja. Segundo, hacemos la técnica del Pratyahara. ¿Ok? Muy bien. Acá explica un poquito más lo que yo les expliqué antes. Bhuta Shuddhi dice: el Bhuta Shuddhi, aislar la mente de lo externo, de los 5 factores fundamentales,
es para controlar el principio estático. Luego, asana shuddhi es para, digamos así, aislar la mente de nuestro cuerpo, ¿no? Aislar la mente de nuestro cuerpo y eso controla el factor mutativo, quiere decir el principio mutativo, ¿no? El cuerpo siempre quiere moverse, entonces si estamos muy concentrados en todas las partes del cuerpo, si no dejamos nuestra mente en paz. Y luego, digamos, para controlar el principio sutil, allí vamos a controlar nuestro chitta, nuestro ectoplasma, ¿ok? Entonces dice, sin controlar estos tres principios es imposible tener progreso. La meditación con perfección es liberación perfecta. Y eso es, para eso necesitamos la gracia del gurú, necesitamos la gracia del maestro. ¿Cuál es el rol de gurú? ¿Qué quiere decir gurú? En Occidente decimos gurú y ya hacen la cruz, como quien dice, no todo el mundo, por supuesto. A ver, ¿qué quiere decir la palabra gurú? Gu y ru. Uno quiere decir oscuridad y el otro quiere decir luz. Quiere decir que el gurú nos quita la oscuridad de la ignorancia y nos da la luz del conocimiento a través de sus enseñanzas y a través de la práctica espiritual. ¿Ok? Muy bien. Volvemos a lo último, a lo que hemos hablado en las etapas anteriores, en el vídeo 1 y 2, dijimos que a esto es como un repasito, dice las 3 etapas de la meditación de Ananda Marga. O sea, el universo tiene la forma de un óvulo, de un óvalo, ¿ok? De un óvalo, como un huevo. Entonces, nosotros somos un pequeño angulito en este contorno del universo. Y claro, para poder ascender por el camino, el marga, el camino para llegar a Ananda, a la bienaventuranza, decimos que Brahma es bienaventuranza. Brahma es dicha infinita. La conciencia suprema es la dicha infinita. Y nosotros tenemos que seguir este camino para el camino de la práctica, el camino de la espiritualidad, para poder lograr esa autorrealización. Entonces, el primer paso es el del Shakta, digamos que es una lucha contra el principio estático, las tentaciones del mundo, todo lo que uno debe dejar atrás para poder ascender en la escala de la evolución espiritual. Ese es el primer paso. En el segundo, el Vaishnava, que tiene 2 etapas. En la primera es, digamos así, Lila Nanda. Se dice que Dios ha creado este universo y que es su juego cósmico, es su lila, su lila. O sea que la primera etapa está el esfuerzo, la lucha contra los impedimentos. En la segunda etapa empezamos a disfrutar del universo, a disfrutar de la creación, empezamos a percibir esa conciencia infinita en el mundo que nos rodea y entre las personas también, ¿ok? Cada una tiene su ser individual, que es el reflejo de la conciencia suprema. Entonces, cuando evolucionamos, nos atrae la gente, también las personas sutiles y espirituales, ¿ok? Luego, en la segunda etapa de Vaishnava, digamos, ya estamos, en la primera etapa, estamos disfrutando de esta expresión cósmica.
sentimos a Dios en todo. Y luego, en esta segunda etapa del Vaishnava, estamos absortos en el pensamiento de la conciencia infinita. Sentimos ya la cercanía de ese núcleo cósmico. Y en la última etapa, en el Shaeva, digamos así, nos establecemos en el núcleo cósmico. Y entonces, en ese momento, todo es conciencia infinita y esa es la etapa más elevada, el Shaeva. ¿Ok? De ahí viene, el Shaeva quiere decir Shiva. Entonces nosotros practicamos Shaiva Tantra, el Shiva Tantra, para lograr la unificación más elevada de este universo. Digamos ya, unificarse con el núcleo cósmico. ¿Ok? Bueno, esto es por ahora. En este vídeo, digamos, son 3 vídeos, los voy a vincular para que los puedan ver cuando quieran y no se les pierda. Y también voy a poner en el tercer vídeo, voy a poner al final unas portadas de un tema que ya hemos dado que habla de la iniciación. Porque claro, aquí hemos hablado de mucha teoría. A ver, vamos a hablar más de la importancia de la iniciación. ¿Qué es el mantra? ¿Qué hace el gurú para saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiénes son las personas que están capacitadas para dar esa enseñanza del gurú? ¿Ok? Entonces, voy a vincular este último vídeo con esos otros 2 que hablan de la iniciación y así tenemos una idea completa de lo que es la sadhana. Si están interesados, también voy a poner en la explicación de este vídeo y en los otros la página web nuestra, el email, mi WhatsApp de las personas que tengan interés, que tengan preguntas, que quieran saber más, que quieran asistir los sábados a la noche a las 20:30 a nuestros encuentros a través de la aplicación del Zoom. Es un encuentro gratuito, chicos, todos los sábados a las 8:30. Comenzamos con cantos espirituales, luego una danza espiritual, cada uno baila solo en su casa o en el grupo, los que están en grupo y luego meditamos. Y después de la meditación vemos los vídeos o yo doy una clase y ahí aprovecho y grabo el vídeo. Después que termina eso, la gente abre las camaritas y bueno, y cada uno expresa algo sobre el tema o agrega algo sobre el tema. Después, los que gustan irse se van y hay otros que se quedan hasta las 12 de la noche hablando, contando historias del maestro y disfrutando de esa buena compañía espiritual. Chicos, un abrazo grande, 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 que encuentren el camino porque el que lo busca lo va a encontrar. Un abrazo a todos, buenas noches y namaskar.